¿Por qué te sientes raro cuando todo está bien? Ya sabes, ese momento en que todo parece ir bien. ¿Y de repente la cagas? No es falta de habilidad ni mala suerte. Hay una fuerza silenciosa, a menudo invisible, que actúa tras bambalinas de tu mente, el autosabotaje. Y lo más curioso o aterrador es que no surge de la nada. Se construye a lo largo de la vida, moldeada por experiencias, emociones y, sobre todo, por tu sistema nervioso intentando protegerte. Ahora piensa conmigo, ¿y si lo que llamas error es, en realidad, un patrón? ¿Y si esta sensación de quedarse cerca del logro, sentir ansiedad cuando todo está bien o incluso dudar de tu propia felicidad tiene raíces más profundas como traumas emocionales o patrones inconscientes que nunca te paraste a cuestionar? Bueno, quizá el problema no sea lo que está pasando ahora, sino lo que estaba programado dentro de ti entonces. Pero aquí viene la parte más importante: si esto se ha aprendido, también puede ser desaprendido. A través de la neuroplasticidad, la conciencia emocional y un proceso intencionado de reprogramación mental, es posible romper estos ciclos y construir una nueva forma de vida más ligera, más segura, más consciente. A lo largo de este contenido, empezarás a entender no solo el porqué de tu autosabotaje, sino también cómo iniciar un verdadero camino de sanación emocional e incluso lograr un verdadero crecimiento postraumático. Ya sabes, ese momento en que todo empieza a salir bien. Y, de repente, ¿te quedas paralizado? Parece que algo dentro de ti tira del freno de mano justo cuando la vida entra en acción. Esto es autosabotaje, y no es falta de habilidades, tu sistema nervioso reaccionando como si el éxito fuera una amenaza. Puede sonar extraño, pero tu instinto de supervivencia no se preocupa por tu felicidad. Quiere previsibilidad. Y entonces llega esa sensación extraña, el miedo a lo bueno. Cuando aparece algo positivo, una relación sana, una oportunidad profesional, surge una ansiedad difícil de explicar. Esto ocurre porque tus patrones inconscientes han sido moldeados para reconocer lo familiar, aunque ese familiar sea el caos. El cerebro no diferencia lo que es bueno de lo que se conoce. Solo quiere mantenerte a salvo. En la práctica, esto puede manifestarse de formas muy sutiles: procrastinar en un proyecto importante, crear conflictos innecesarios o incluso dudar de ti mismo cuando todo indica que funcionará. Un ejercicio sencillo para empezar a darse cuenta de esto es preguntarte: ¿qué voy a perder si esto funciona? Esta pregunta activa tu conciencia emocional y empieza a debilitar el piloto automático del autoboicote, y eso es solo el comienzo. Hay algo curioso que pocas personas se dan cuenta: cuando todo está finalmente en paz, mucha gente no se relaja. Extraño, es como si la felicidad fuera demasiado buena para ser verdad. Este tipo de reacción no es frescura, es tu sistema nervioso condicionado viviendo en alerta. Para quienes crecieron en medio de un trauma emocional, la calma puede parecer sospechosa, casi como el silencio antes de una tormenta. Esta desconfianza hacia la felicidad suele ir acompañada de una ansiedad silenciosa. Intentas descansar, pero la mente empieza a buscar problemas donde no los hay. Esto se debe a que tus patrones inconscientes han aprendido que la seguridad nunca dura mucho. Luego, en lugar de disfrutar el momento, entras en estado de vigilancia, como si tuvieras que prepararte para que algo salga mal en cualquier momento. Una forma práctica aquí es entrenar al cuerpo para que reconozca la seguridad. Sí, el cuerpo, porque no solo es racional. Prueba algo sencillo: cuando estés en un momento de calma, detente un minuto y observa tu respiración, tu entorno, y mentalmente di: ahora todo está bien. Parece básico, pero activa la conciencia emocional y empieza a reeducar tu sistema nervioso. Así es como comienza la sanación emocional, gradualmente, sin forzar, sino con presencia. Para entender realmente el autosabotaje, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. No hay forma de escapar: muchas cosas empiezan en la infancia. Si creciste en un entorno inestable donde el amor se mezclaba con miedo, crítica o ausencia, tu sistema nervioso ha aprendido que el mundo no es precisamente un lugar seguro, y moldea todo, desde tus elecciones hasta tus reacciones más automáticas. El problema es que el cerebro de los niños no cuestiona. Se adapta. Si hubo un trauma emocional, aunque sutil, tu instinto de supervivencia creó estrategias para afrontarlo. Quizá hayas aprendido a callarte, por favor, o a evitar el conflicto a toda costa. Con el tiempo, estos comportamientos se convierten en patrones inconscientes y empiezas a repetirlos en la edad adulta, sin siquiera darte cuenta. Y aquí surge un punto poderoso: lo que se ha aprendido también puede reaprenderse.
a través de la neuroplasticidad, el cerebro tiene la capacidad de crear nuevas vías. Un ejercicio sencillo es empezar a observar tus reacciones emocionales como un detective interior. Cuando algo te afecte más de lo que debería, pregunta: ¿esto es sobre ahora? ¿O sobre algo de allí atrás? Este tipo de reflexión fortalece tu conciencia emocional y abre un espacio real para la sanación emocional. Ahora empieza a quedar aún más claro por qué el autosabotaje parece tan automático. Tu cerebro es como un asociador profesional, conecta experiencias, emociones y significados todo el tiempo. Si, en algún momento, el amor estuvo acompañado de dolor, rechazo o inestabilidad, tu sistema nervioso pudo haber registrado esto como un patrón. ¿Resultado? Surge un apego emocional confuso, donde el afecto y el sufrimiento van juntos. Con el tiempo, estas asociaciones se convirtieron en verdaderos atajos mentales. Ya no tienes que pensar, los patrones inconscientes se activan. Por ejemplo, alguien muestra un interés genuino en ti, en lugar de sentirse ligero, surge una extraña ansiedad o deseo de mudarse. No es falta de interés. Es tu cerebro intentando protegerte basándose en experiencias pasadas de trauma emocional. Una forma práctica de empezar a romper este ciclo es identificar estas asociaciones en la vida cotidiana. Siempre que sientas una reacción emocional intensa, pregunta: ¿a qué me recuerda esto? Escribir sobre ello ayuda mucho. Sí, bolígrafo y papel. Este proceso activa la conciencia emocional e inicia una ligera reprogramación mental. Poco a poco, con la repetición, entra en juego la neuroplasticidad y empiezas a construir nuevas formas de sentirte más seguras, más ligeras. Aquí viene una pieza clave de este rompecabezas: la amígdala cerebral. Es como una alarma interna, siempre encendida, siempre atenta. Cuando has experimentado algún trauma emocional, esta región del cerebro se vuelve aún más sensible, interpretando las señales neutras como peligro. Es decir, tu sistema nervioso no espera a que ocurra la amenaza. Anticipa. Y ahí es donde el autosabotaje empieza a parecer protección. Lo más curioso y desafiante es que lo desconocido suele activar esta alarma con fuerza. Las situaciones nuevas, incluso las positivas, pueden considerarse un riesgo. ¿Una relación sana? ¿Peligro? ¿Un proyecto prometedor? Alerta máxima. Esto ocurre porque tus patrones inconscientes han sido entrenados para confiar solo en lo que ya se ha experimentado. Y a medida que tu instinto de supervivencia prioriza lo familiar, la paz acaba interpretándose como algo sospechoso. Para empezar a regular esto, el camino pasa por el cuerpo, no solo por la mente. Técnicas sencillas como la respiración lenta: inhalar en 4 segundos, mantener 2 segundos, soltar en 6 ayudan a sealar seguridad al cerebro. Prácticas como la meditación guiada o incluso el caminar conscientemente también reducen la ansiedad y calman la amígdala. Con constancia, fortaleces la conciencia emocional y comienzas un proceso real de sanación emocional, enseñando a tu cuerpo que no todo es una amenaza. Cuando hablamos de apego emocional, no solo hablamos de romance, hablamos de cómo conectáis entre vosotros. Y aquí surge un punto delicado: si hubo trauma emocional, entonces, es muy común desarrollar un miedo silencioso a la cercanía. Incluso quieres estar cerca, pero cuando alguien realmente llega, algo dentro de ti se retira. Es su sistema nervioso intentando evitar el dolor, lo que cree que es inevitable. Esto crea ciclos muy típicos: te involucras, te rindes un poco y luego te alejas. A veces desaparece, a veces se enfría, a veces crea un problema donde no existía. Todo esto forma parte de un autosabotaje guiado por patrones inconscientes. ¿Y lo más irónico? Cuanto más te alejas para protegerte, más refuerzas la sensación de soledad, lo que alimenta aún más la ansiedad y la inseguridad. Un paso importante aquí es empezar a nombrar estos movimientos. Cuando te apetezca alejarte, haz una pausa y pregunta: ¿esto es intuición o miedo? Esta simple pregunta activa tu conciencia emocional y abre espacio para decisiones más conscientes. Trabajar esto con terapia o incluso lecturas como Etach Tamir Levine puede ayudar mucho. Poco a poco, con la reprogramación mental y la neuroplasticidad, aprendes que la conexión no tiene por qué ser sinónimo de dolor, y eso lo cambia todo. Puede parecer contradictorio, pero mucha gente se siente más cómoda en el caos que en la paz. No porque le guste sufrir, sino porque ya se sabe. Su sistema nervioso ha sido entrenado en este entorno, así que entiende el caos como normal. En cuanto a la tranquilidad,
Suena raro, y ahí es donde entra en juego el autosabotaje, creando situaciones que recrean esa incomodidad familiar. Esto se conecta directamente con los patrones inconscientes que llevas. Si hubo trauma emocional, el cerebro pudo haber aprendido que vivir en alerta constante era necesario para sobrevivir. Entonces, cuando todo está en silencio, surge una inquietud, una ansiedad que parece no tener razón clara. En la práctica, es como si el cuerpo dijera: hay algo que no va bien. Está muy bien. Un ejercicio interesante es observar qué haces cuando las cosas empiezan a fluir bien. ¿Creas problemas? ¿Te distraes? ¿Te mudas? Identificar esto ya es un gran paso. Otra práctica poderosa es exponerte gradualmente a la calma, permitirte momentos de silencio, descanso y estabilidad. Puede parecer sencillo, pero esto activa la conciencia emocional e inicia una verdadera sanación emocional, ayudando a tu cerebro, a través de la neuroplasticidad, a entender que la paz también puede ser segura. En muchos casos, el autosabotaje no aparece de forma evidente. Se esconde tras una versión funcional de ti, esa persona que parece estar bien, que puede con todo, que incluso aconseja a otros pero que por dentro vive en alerta. Esto ocurre porque, ante el trauma emocional, tu sistema nervioso ha aprendido a crear máscaras como forma de protección. No es mentira. Es supervivencia. Con el tiempo, esta máscara deja de ser algo que llevas puesto y se convierte en algo que crees que es. Entonces surge una autoimagen basada en la fuerza constante, la independencia extrema o incluso la frialdad emocional. Pero esto tiene un precio: empiezas a desconectarte de ti mismo. Sus patrones inconscientes refuerzan esta identidad. Mientras la ansiedad crece en silencio, alimentada por la necesidad de mantener este carácter. Un paso importante aquí es empezar a permitirte pequeños momentos de autenticidad. No tienes que ir contando todo a todo el mundo, cálmate, pero quizá admitir ante ti mismo cuando algo duele, o cuando no estás bien. Prácticas como escribir un diario o incluso hablar con alguien de confianza ayudan mucho. Esto fortalece la conciencia emocional e inicia un proceso profundo de sanación emocional, abriendo espacio para una reprogramación mental más alineada con quien eres realmente. Aquí va una verdad algo incómoda: el cerebro puede, sí, volverse adicto a la tensión. Cuando vives demasiado tiempo en estado de alerta, tu sistema nervioso se acostumbra a altos niveles de estimulación. Es como si la calma fuera demasiado aburrida. Luego, sin darse cuenta, el autosabotaje empieza a crear pequeñas crisis solo para mantener este nivel de activación como un hábito emocional automático. Esto también está relacionado con las recompensas químicas. Las situaciones intensas liberan sustancias que te hacen sentir vivo, incluso si está en medio del caos. Por lo tanto, quienes han experimentado traumas emocionales pueden asociar el conflicto con la intensidad y la intensidad con el significado. Resultado: relaciones turbulentas, decisiones impulsivas y una ansiedad constante que parece formar parte de la identidad. Todo reforzado por patrones inconscientes bien arraigados. Para empezar a salir de este ciclo, es importante reaprender a encontrar valor en la estabilidad. Y esto no ocurre de la noche a la mañana. Un consejo práctico: empieza a identificar momentos sencillos que sean buenos, una conversación tranquila, un día productivo, un silencio cómodo, y valida conscientemente la situación. Puede parecer tonto, pero activa la conciencia emocional y ayuda a la reprogramación mental. Con el tiempo, la neuroplasticidad entra en juego y empiezas a darte cuenta de que la paz también puede ser interesante. Puede parecer extraño a primera vista, pero a menudo el autosabotaje surge de un intento inconsciente de mantener el control. Es como si una parte de ti pensara: si algo malo va a pasar, más vale que sea por mi elección. Esto surge de experiencias de trauma emocional, donde te sentiste impotente. Entonces, tu sistema nervioso crea una lógica retorcida: destruir antes de ser destruido parece más seguro. Este mecanismo está profundamente ligado al instinto de supervivencia. Tus patrones inconscientes anticipan el dolor y tratan de evitar la sorpresa. Por lo tanto, puedes acabar terminando algo que iba bien, alejándote de alguien importante o incluso saboteando una oportunidad. Todo esto para evitar el riesgo de decepcionarse más adelante. En el fondo, no es falta de voluntad para trabajar. Es el miedo a no poder soportar la caída. Un paso muy importante aquí es desarrollar una tolerancia al malestar emocional. Cuando te den ganas de estropearlo, intenta no actuar de inmediato. Espera, observa, respira. Este pequeño espacio entre sentir y actuar fortalece tu conciencia emocional.
Técnicas como llevar un diario o incluso leer libros como El poder de la hora Eckhart Tolle ayudan en este proceso. Poco a poco, con la reprogramación mental y la neuroplasticidad, enseñas a tu cerebro que no necesita protegerse destruyendo, y esto abre el camino a la sanación emocional. Aquí es donde todo empieza a cambiar el rumbo, porque, hasta entonces, muchas cosas ocurrían automáticamente. Pero ahora entra la conciencia emocional. Es ese momento en el que te paras y piensas: espera un momento. ¿Por qué me hago esto a mí misma? Esta simple pregunta ya rompe un gran patrón de autosabotaje, porque te saca del piloto automático y te pone en modo observador. Al principio, incluso puede causarte algo de molestia. Empiezas a ver tus patrones inconscientes, a darte cuenta de cómo el trauma emocional ha influido en tus decisiones y a entender cómo reacciona tu sistema nervioso sin pedir permiso. Pero, en lugar de juzgarte a ti mismo, la idea aquí es diferente: la curiosidad, sustituyendo ¿qué me pasa? ¿Por qué me ha pasado? Este cambio de perspectiva abre un espacio real para la transformación. Una práctica muy útil es registrar tus desencadenantes emocionales a lo largo del día. Situaciones que activan ansiedad, el deseo de huir o de sabotearse a uno mismo. Apúntalo, aunque sea en tu móvil. Con el tiempo, empiezas a ver patrones claros. Y ahí es donde entra la magia de la reprogramación mental. Cuando la reconoces, puedes elegir de otra manera. Y es precisamente ahí donde empieza a tomar forma la sanación emocional de dentro hacia afuera. Ahora hemos llegado a un punto que mucha gente espera. Pero pocos lo entienden realmente: la sanación emocional no es un evento, es un proceso. ¿Y la buena noticia? Tu cerebro es adaptable. Gracias a la neuroplasticidad, no estás atrapado en tus patrones inconscientes. Lo que se aprendió entonces puede ser reconfigurado con repetición, constancia, sobre todo, paciencia. La reprogramación mental comienza con pequeñas decisiones en la vida cotidiana. No se trata de convertirse en otra persona de la nada, sino de actuar de forma diferente aunque tengas miedo. Por ejemplo, quedarse en algo bueno, incluso cuando aparece ansiedad. O permítete vivir algo ligero sin esperar que salga mal. Poco a poco, tu sistema nervioso empieza a entender que la seguridad ya no es una amenaza y tu instinto de supervivencia se refresca. Y quizás lo más importante, puedes construir una nueva identidad. No por el dolor, sino por el crecimiento postraumático. Esto significa usar todo lo que has experimentado no como una prisión, sino como base para evolucionar. Prácticas como la terapia, la meditación, la lectura como El cuerpo guarda las marcas de Bessel van der Kolk e incluso rutinas sencillas de autocuidado refuerzan este camino. Con el tiempo, la conciencia emocional se expande. Y te das cuenta de que ya no solo sobrevives, por fin estás viviendo. Ahora dime con sinceridad: ¿cuántas veces has sentido que estabas a un paso de tener éxito? ¿Y se retiró? ¿Cuántas oportunidades, relaciones o decisiones se han visto afectadas por este autosabotaje silencioso? Quizá, después de todo lo que has visto, empieza a quedar más claro que nunca fue falta de fuerza, fue tu sistema nervioso, moldeado por traumas emocionales y guiado por patrones inconscientes, intentando mantenerte en un lugar que reconoce como seguro. Pero aquí está la pregunta que realmente importa: ¿cuánto tiempo vas a dejar que estos estándares decidan por ti? La conciencia emocional que has empezado a desarrollar aquí ya es un paso poderoso. Ahora, el siguiente movimiento es tuyo. ¿Seguirás repitiendo los mismos ciclos? ¿O usarás la neuroplasticidad y la reprogramación mental para crear una nueva historia? Uno donde la ansiedad no te controle, donde el apego emocional no te frene y donde la sanación emocional se convierta en parte de tu vida diaria. Y quizá la reflexión más importante de todas: ¿en quién puedes convertirte si dejas de luchar contra ti mismo? El crecimiento postraumático no consiste en borrar el pasado, sino en usar todo lo que has vivido como combustible para evolucionar. Así que, si este contenido te ha parecido lógico, aprovéchalo y suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa con este camino. Porque entender es solo el principio. La transformación llega en la práctica.